Hola, bienvenidos a Furindo, formación integral y de innovación docente. Es para mí un honor de nuevo estar ante ustedes y presentarles otro nuevo tema de disertación. En este caso, vamos a tratar de trabajar el tema el efecto boomerang de la llamada educación. Es un tema muy interesante que los invito a reflexionar y sobre todo pensar qué vamos a hacer frente a un fenómeno de gran impacto social. Demos inicio. Los temas que vamos a considerar de manera general es la reflexión sobre el efecto boomerang, la relación entre la enseñanza versus aprendizaje, los desafíos del docente en la posmodernidad, el impacto educativo y lógicamente su respuesta social, así como qué vamos a hacer ante el llamado efecto boomerang. Comenius. Porque si desconocemos la manera de llegar a las inteligencias, en vano intentaremos aplicar la fuerza. Indudablemente, así es. Cuestionamiento. ¿Qué es el efecto boomerang en la llamada educación e instrucción? Vamos a hacer una consideración epistémica. Cuando nosotros hablamos de enseñanza, hablamos del proceso que permite de alguna forma retroalimentar el aprendizaje en un alumno o en un discente, pero que recae forzosamente en el docente. Es decir, la enseñanza es el profesionalismo que ejerce el docente, entendiendo este como la capacidad competitiva que tiene en el dominio de su profesión, al menos en los 5 perfiles del docente. El perfil disciplinario o de dominio disciplinario, el perfil psicopedagógico y didáctico, el perfil filosófico y ontológico, el perfil informático y por último el perfil que tiene que ver con el marco jurídico y político. En el primer perfil quiero hacer énfasis de que tener conocimientos del área que se va a impartir es fundamental. Es saber que nosotros al dar una cátedra como docentes tenemos que dominar forzosamente el área disciplinaria. El segundo perfil, que también es muy importante, es el perfil psicopedagógico y el perfil didáctico. El perfil pedagógico o psicopedagógico y didáctico, lo vamos a unificar en uno solo, tiene que ver, primero, con conocer todas las corrientes innovadoras en pedagogía y, lógicamente, en epistemología. Y en lo que corresponde a la didáctica, tenemos que dominar el arte de la enseñanza a través del uso de herramientas que nos permitan acercar de manera cognitiva el conocimiento o la información hacia los educandos, como a su vez tener los instrumentos que nos permitan tener un seguimiento de los procesos cognitivos de los educandos. Es fundamental este segundo perfil. El tercer perfil es el filosófico-ontológico, donde el docente tiene que cuestionar siempre su quehacer educativo. Toda su vida, desde que él inicia y se inserta en un proceso de enseñanza, tiene que reflexionar constantemente si lo que está haciendo es correcto o está incorrecto. ¿Para qué? Pues para que pueda saber si está dando resultados una intervención psicopedagógica óptimos, así como una intervención didáctica, y también ver si son óptimos. Si no son óptimos, tendría que repensar su quehacer educativo. Para eso es el tercer perfil, que es el filosófico-ontológico. El cuarto perfil, que de alguna forma también debe de dominar, indudablemente, es el que hace referencia al informático. Tiene que manejar las tecnologías de la información. Indudablemente estamos en una plena revolución tecnológica y el impacto es muy amplio. Los alumnos, nuestros discentes, nuestros jóvenes, cada día manejan las tecnologías y eminentemente son nativos digitales. Nosotros al migrar hacia este tipo de tecnologías, pues tenemos también que aprender a dominarlas. Indudablemente el uso de las tecnologías hoy es una herramienta fundamental
que debemos aprender a utilizar, y es un cuarto perfil que nosotros como docentes deberíamos de dominar. Un quinto perfil que para mí es muy importante es el perfil jurídico y político. Jurídico porque tiene que manejarse dentro de un marco normativo, y el docente es fundamental que se maneje en este marco normativo, pero que aprenda a entender bajo qué normatividad se está trabajando. Y lógicamente el político, porque el político es el ejercicio del poder y la capacidad que se va a tener para poder interrelacionarse con otros seres humanos. Estos 5 perfiles son fundamentales y nosotros debemos aprender a entenderlos e incorporarlos. El que se tenga como parte del proceso de enseñanza en todo docente se debe definitivamente rescatar y fortalecer. Versus aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Indudablemente es la incorporación lingüística y conceptual de los procesos integrales de aprendizaje, donde el docente o el discente, es capaz de crear una construcción cognitiva o un conjunto de conocimientos a priori y a posteriori. Si en un proceso cognitivo o en un proceso de enseñanza y de aprendizaje por parte del discente, el discente no tiende a incorporar este lenguaje, esta jerga propia del área disciplinaria que se está tratando de estudiar, entonces no hay aprendizaje. Debe haber incorporación lingüística propia de la jerga del área que se está trabajando. Si en este caso hay un tema que tiene que ver con el área de ciencias, pues el alumno o el discente está obligado a tener una incorporación que sea propia de la jerga del área científica. Y científica en el sentido de las ciencias experimentales. Vamos, si estamos hablando también del área de las matemáticas, pues lógicamente que tiene que ser incorporación de esa lógica proposicional para que él pueda de alguna forma hacer uso de ese nuevo código lingüístico que tiene que ver con el arte de las matemáticas. Y así podríamos hablar de infinidad de ciencias que existen, y si el alumno se está incorporando a esa ciencia para poder estudiarla, pues lógicamente que una consecuencia de la misma tiene que ver con la incorporación lingüística. Si no hay incorporación lingüística, no podríamos nosotros suponer que hay un proceso de asimilación y de comprensión y de aprehensión del conocimiento. Entonces, la relación enseñanza-aprendizaje es una relación que tiene que ver con un equilibrio y un proceso eminentemente dialéctico. Entonces, es fundamental tenerlo muy claro. Bien, ¿qué es el efecto boomerang bajo esta vertiente? Hay una inflexión conductual en el efecto boomerang. Se refleja en la construcción mental del sujeto social, ya que un estudiante que no tiene integrado principios éticos no puede actuar hacia el bien social, y hay una llamada curvatura psicosocial. ¿A qué me refiero con esto? Esta inflexión conductual hace referencia de que todos los procesos que se integran en la llamada educación, y no en la instrucción, sino en la llamada educación, se tiene que ver reflejado en un acto social. Todo estudiante, cuando nosotros tratamos de integrarnos a un proceso formativo académico, es porque al egresar vamos a tener otra actitud. Estamos formados y en cierto momento la misma sociedad o el mismo Estado nos va a licenciar, otorgándonos un título como licenciados en cierta área del conocimiento humano. Indudablemente, cuando se da esta licencia, también se licencia la conducta social, y lógicamente que debe estar basada en principios éticos. Si no se está basada en principios éticos, entonces estamos corriendo un problema o estamos teniendo un problema de formación integral en el discente. En este caso, cuando hablamos de una inflexión conductual, estamos hablando de que hay una curvatura. Es decir, si el discente en su momento de formación no cumplió con los parámetros que debía ser, entonces está viendo algo que nosotros no estamos viendo como un reflejo condicionado del proceso formativo del alumno. Vamos con calma viendo estos temas. El problema que se presenta es el buen o mal servicio que se provee en la educación, y ese deviene para bien o para mal,
ya que lo que mal hacemos, mal servicio nos provee. Hago referencia a que si el docente en cierto momento no hacemos bien nuestro trabajo o no estamos descentralizando bien contenidos curriculares o instruccionales y aparte no estamos dando tanto esa formación integral en el alumno, entonces hay un proceso donde ese mismo alumno después nos va a regresar el mismo servicio. Lo que mal hacemos, mal nos deviene posteriormente. A eso hace referencia a que hay un problema y este problema debemos aprender a analizarlo. Pero déjenme comentarles que es algo intrínseco, es algo incluso intersubjetivo. Cada persona tendría que aprender a hacerlo, sobre todo cuando hablo de cada persona, también hablamos de que las personas en ese sentido hablamos de ese nivel profesional y semiprofesional. Si hablamos de esta competitividad profesional, indudablemente el maestro tendría que tener la capacidad de integrarse y de reintegrarse a este proceso de especulación. El efecto boomerang es el reflejo de la falta de atención hacia el estudiante. La conducta es un reflejo condicionado de la estructura lógica de pensamiento. ¿A qué nos referimos con esto? A que el efecto boomerang es un ir y venir. Si nosotros damos lo mejor como educadores, se tiene que devenir un acto social que va a estar reflejado en un buen servicio que nos van a proveer el día de mañana. ¿Quiénes? Pues los propios discentes que nosotros estamos formando. Es decir, no nos podemos quejar el día de mañana de que un discente nos trate mal si en cierto momento nosotros también nos tratamos mal. Es un efecto boomerang, es una relación dialéctica. ¿En qué consiste esta curvatura del efecto boomerang? Nosotros lanzamos un boomerang y se supone que tiene que regresar hacia nosotros. Lo integramos al alumno, tratamos de que se integre a este proceso formativo, le damos lo que viene siendo una formación integral, instruccional. El alumno crece, se desarrolla, se desenvuelve, llega a las universidades, se licencia en cualquier universidad y posteriormente incluso llega a conformar una familia. Una vez que está integrada en su familia o en su defecto encuentra un trabajo, esta persona al integrarse a una familia o integrarse a un trabajo, a un aspecto laboral, pues indudablemente a partir de ese momento empieza a generar un servicio. Es un servicio que se va a regresar, si es en el sector salud, pues tiene que integrarse a este servicio social en salud pública, por ejemplo, o privada, ¿no? Inclusive. Y si estamos hablando de que va a ser también un maestro, pues también va a devenir en un servicio que va a otorgar posteriormente. Y si en dado caso no estudia propiamente una actividad de carácter profesional, pero sí una actividad que tiene que ser de carácter técnico, también, por ejemplo, tendría que devenir en un buen servicio. Vamos a pensar que este alumno pues no estudió propiamente una licenciatura, sino que egresó de la escuela secundaria o preparatoria y inmediatamente se integró a la labor, a las labores que corresponden de trabajo, ¿no? Remunerado. Y en este caso posiblemente estamos pensando de que este alumno pues se fue a, no sé, es chofer de Uber, ¿no? Ahorita está muy de moda. Y lo que nosotros quisiéramos en cierto momento es que este chofer de Uber pues, o conductor de Uber, cuando nosotros nos da un servicio, pues queremos que nos lo dé pues con cortesía, con amabilidad y con todos los principios éticos que devengan en dicho servicio. Y si es funcionario público, es decir, que también trabaja en alguna oficina de Hacienda o de donde fuese, pues también quisiéramos que cuando nosotros como maestros fuéramos a ese lugar, nos atendieran de la mejor forma. Es decir, todas las personas estamos interrelacionadas y este proceso de interrelación tiene que ver con un servicio. El servicio es precisamente el efecto boomerang. Es decir, se formaron, nosotros los formamos. Lo que nosotros demos es lo que se va a revertir hacia nosotros como un buen o mal servicio. En eso consiste. Y al regresar el boomerang, pues lógicamente nos tiene que regresar con esa situación de servicio. ¿Cuáles son los posibles errores
en los que podemos incurrir nosotros como docentes. 1. Integrarse a un sistema credencialista y competitivo por especulación. Es decir, yo docente me dedico a estudiar, me dedico a prepararme, estudio no tan solo mi licenciatura, sino que me voy a una maestría, me voy a un doctorado, me meto a cursos, me meto a diplomados, me meto a talleres, me meto a infinidad de actividades con tal de que yo esté en un sistema altamente capacitado y que sea competitivo. Pero, ojo, posiblemente nada más lo sea de documento y no lo sea de actitud. Eso es muy importante porque si tú entras a un sistema credencialista y competitivo nada más por especular monetariamente o comercialmente y no tener la capacidad de reintegrarme a ese proceso educativo de manera competitiva, como bien lo dice, pues entonces ese sería un grave error. Es decir, nosotros nos debemos preparar y nos debemos de capacitar, actualizar y formarnos, pero siempre en beneficio del educando. Es algo que nunca debemos perder de vista. 2. Adquirir criterios de evaluación e integrarse a una cosificación en las relaciones pedagógicas. Vuelvo a repetir, esto es grave también porque, de acuerdo al filósofo Karel Kosik, donde nos habla de una cosificación de las relaciones humanas, cuando le damos mucho valor a un objeto más que al ser humano, pues en la educación estamos haciendo lo mismo. Si nosotros se nos hace fácil darle más prioridad, en este caso, a un libro de texto, a un programa de estudios y tratar de culminarlo por encima de la necesidad formativa del alumno, estamos cometiendo un error. Lo primario, lo más necesario, es decir, lo vital en un proceso de enseñanza y de aprendizaje, indudablemente debe ser las deficiencias académicas de un alumno. Si el alumno no sabe leer y escribir, tenemos que enseñarle a leer y escribir. Si no sabe tener o no tiene incorporado ciertas proposiciones lógicas fundamentales del área de matemáticas, pues tenemos que enseñárselo. Esas son necesidades vitales fundamentales. No podemos cosificar la relación psicopedagógica y didáctica, porque sería un grave error. 3. Aceptar las políticas educativas y reproducir esquemas pedagógicos. Francisco de Arroyo manejaba 3 aspectos fundamentales: las políticas educativas, las teorías innovadoras pedagógicas y el principio de realidad educativa. No lo podemos olvidar. La realidad educativa siempre nos va a orientar. Y estas necesidades formativas del alumno, tal y como hoy en la actualidad se ha convertido en parte de la jerga pedagógica de la política oficial, pues bueno, a hacer uso de esa necesidad formativa, donde le tenemos que dar prioridad al alumno, al discente, frente a cualquier política educativa. No le podemos dar lugar a una política educativa si entra en contradicción contra la necesidad formativa y el principio de realidad educativa de un alumno. 4. error: no adquirir conciencia sobre las contradicciones con la realidad educativa. Sería gravísimo. Vamos a darle lugar a las necesidades formativas de un alumno, pero no en el papel, no en el discurso, sino en la realidad. Y esto significa observar cuál es el nivel educativo, cuál es el nivel cognitivo que tiene un alumno. Yo estoy en desacuerdo en que se hable de procesos remediales. Estoy hablando de que las necesidades formativas del alumno tienen que ver con sus niveles cognitivos, tiene que ver con las destrezas psicomotrices de un alumno. Sus necesidades está dividido en esas necesidades psicomotrices y en esas habilidades cognitivas. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a retomar este punto. La competencia es lo que está en el libre mercado. Para que una persona sea competente, primero necesita ser capaz. Y una persona es capaz dentro de su propio límite, es decir, dentro de su propia situación geográfica o situacional.
De tal forma que un niño puede ser muy capaz, por ejemplo, en mi poblado o en el lugar de origen o en mi comunidad, en mi propia escuela o en la escuela donde estamos todos laborando, y puede ser un alumno muy competitivo. Es decir, ¿qué significa ser competitivo? Significa que vamos a nosotros a medir este alumno en otras esferas, en otras áreas, en otros lugares, con otras escuelas, pero para ello primero tiene que ser capaz en la misma escuela. Y ser capaz significa que tiene que tener integrado dos elementos: la destreza psicomotriz y las habilidades cognitivas. Las dos son necesarias. La destreza psicomotriz tiene que ver con la motricidad fina y gruesa que se desarrolla en el mismo niño desde que está pequeño hasta que llega a cierta edad. Y por otro lado tenemos las habilidades cognitivas, que son procesos cognitivos, que son procesos epistémicos de construcción del conocimiento. Cuando tú juntas las habilidades cognitivas con las destrezas psicomotrices, se genera una capacidad. Esa capacidad es la que se mide en el libre mercado. Ejemplo, vamos a pensar un capturista de datos. Un capturista de datos tiene que tener ciertas destrezas psicomotrices, desde saber manejar un teclado, saber mover un mouse, aprender a distinguir cada uno de los elementos que constituyen al hardware y poder manipularlos. Todo eso requiere de cierta destreza psicomotriz. Incluso cuando nosotros hablamos de una lectura frente a una pantalla, también requiere una destreza psicomotriz porque hablamos de un movimiento oculomotor. Cuando hablamos de habilidad cognitiva, entonces hablamos de lo que el alumno puede aprender sobre el software de esa computadora. No sé, a lo mejor un procesador de textos como es Word, o a lo mejor una hoja de cálculo como es Excel. Y bueno, el saber utilizarlo aunado a cómo funciona el sistema operativo y quizás un antivirus, es parte de lo que tiene que ver con una habilidad cognitiva. Si nosotros juntamos esa habilidad cognitiva al conocer el software de la computadora junto con las destrezas psicomotrices para poder moverse dentro de ese ámbito, entonces hablamos de que este joven es eminentemente capaz de ser capturista de datos. En ese momento es capaz. No sabemos si es competitivo, aún no lo sabemos. Lo vamos a saber cuando él vaya al libre mercado, cuando vaya a buscar una opción laboral, y en ese momento sepamos si es capaz de poder moverse dentro de esos ambientes. A eso me refiero cuando nosotros hablamos de las capacidades, y nosotros debemos tener mucha conciencia, ser muy claros en esta parte, porque muchos de los jóvenes se enfrentan a una realidad educativa y nosotros, por tratar de avanzar y ser muy dinámicos, corremos ese grave riesgo. Otro ejemplo que no quiero dejar pasar es la escritura, la grafía. Hay muchos niños que no saben escribir y todo tiene que ver con un dictado rápido. Cuando tú pones a un niño en un dictado, tú le empiezas a hablar y a hacer dictados muy rápido. Entonces el niño empieza a brincar, su manita brinca tanto que no le alcanza, no le permite hacer los trazos tal y como deben de hacerse, y se malacostumbra a no tener un buen trazo. ¿Y solo por qué? Porque te urge acabar un contenido curricular, te urge acabar todo el programa de estudios, sin importar si el alumno aprendió, asimiló, integró, procesó y fue capaz de transformar e inclusive de superar sus propios estadios cognitivos. Ojo, es muy importante este proceso. ¿Qué pasa con el porcentaje de integración cognitiva? En un grupo de 30 alumnos, el 85% no tienen incorporados procesos académicos integrales y vitales. Es una realidad. Y el 15% son la excepción y expresan el sustento de las llamadas políticas educativas. Si hablamos de 30 niños, 3 o 4 niños son los caballitos de batalla que siempre están al frente. Y los demás, ahí se van poco a poco incorporando o adecuando. Tenemos que romper ese esquema. No podemos continuar con él porque, vuelvo a repetir, aquí estamos analizando el efecto boomerang. Si yo dejo que el grueso de la población, de unos jóvenes en sus necesidades formativas fueron descuidados, se va a revertir hacia nosotros socialmente.
Y eso es algo que debemos tener, pues ser muy conscientes sobre ese punto. ¿Cuáles son los desafíos de la docencia? ¿Qué podemos hacer? Excindir las estructuras procedimentales y centralistas que no permiten la autonomía de las instituciones escolares a través del desarrollo de una capacidad de autogestión sin perder la capacidad competitiva. Si nosotros dejamos que de manera vertical las políticas educativas sigan siendo tan centralizadas e impacten sin tener conciencia de lo que estamos haciendo, o ellos no tengan conciencia de lo que están haciendo, indudablemente vamos a seguir con los mismos problemas de siempre. Tenemos que darle el peso que corresponde a las necesidades formativas del alumno a partir de su realidad educativa, de su principio de realidad. Y la única forma de hacerlo es que nosotros como docentes seamos capaces de excindir esas estructuras, de hacer una ruptura de manera sistemática, planteando propuestas alternativas reales de trabajo. Si no lo hacemos, vamos a continuar en estos vicios del sistema y tenemos que aprender a ser cada día mejores. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Somos gente revolucionaria, transformamos nuestro sistema y el maestro tiene toda la potencialidad para hacerlo y nosotros para eso fuimos formados. Aspectos a considerar. Resistencias. ¿Por parte de quién? Posiblemente de los estudiantes y de los mismos padres de familia, de la misma comunidad y de las mismas políticas educativas. En este caso, con respecto a los estudiantes, desde un inicio se manifiestan y crean sabotajes áulicos. Es un estado de rebeldía. Tengo otro video que yo los invito a observar, a revisar y a analizar sobre qué es lo que se entiende por el concepto de rebeldía y cómo impacta en un sistema educativo, sobre todo específicamente en el aula, y cómo se genera lo que llamamos sabotajes áulicos. Es parte de una resistencia que debemos nosotros contrarrestar. Aspiraciones. Debemos comprender la realidad social y entender estos alumnos que aspiran a corto, mediano y largo plazo, para observar qué procesos podemos integrar y qué procesos no podemos integrar. En otro video, que también ya tengo algunos que visualizan de manera general la diferencia entre evaluación y otros conceptos que tienen que ver con la acreditación y demás, es importante analizarlos, pero que posteriormente voy a hacer un énfasis muy claro con respecto a qué es lo que está pasando cuando el alumno nada más lo acreditamos, pero no somos capaces de evaluarlo. No somos capaces de observar en qué se está deteniendo y cuáles son sus principales obstáculos epistémicos en la construcción del conocimiento. ¿Qué realidades tenemos que observar? Es importante centrarnos en la realidad educativa del estudiante, nunca en las políticas educativas, como ya mencionamos. Debemos establecer claras las relaciones de poder y establecer en esa escala en donde estamos ubicados como autoridades, sobre todo en este caso como docentes. No se trata de imponer, se trata de persuadir. Recuerden que el ejercicio del poder tiene dos elementos, coerción y persuasión. Se persuade a través de la razón y posiblemente a través de la fuerza tú impones, pero como dice Comenius, va a tener sus repercusiones. Seamos capaces de analizar estos procesos. Hay muchas resistencias que nosotros encontramos. Esas resistencias tenemos que aprender a trabajarlas, pero de manera sistematizada. ¿Por qué manejo el efecto boomerang como una estrategia? Porque debemos ser conscientes que si yo a un alumno no le enseño a leer y a escribir, es el mismo alumno, posteriormente va a trabajar y va a trabajar de lo que haya y en lo que haya. Este mismo alumno el día de mañana va a ser el chofer que nos vamos a encontrar en cualquier transporte público. Va a ser el policía que va a cuidar parte de nuestra seguridad. Va a ser quizás el que haga el aseo en alguna dependencia de servicio social. Va a ser una persona que va a estar también laborando, va a estar sobreviviendo en esta sociedad.
y va a tener un servicio. Y entonces nos vamos a dar cuenta por qué no se aprendió a leer, por qué no se aprendió a escribir, por qué no incorporó procesos, por qué no incorporó esos principios éticos que hacen a un ser humano ser un buen ciudadano, un ser humano íntegro. Nos vamos a dar cuenta que todos esos elementos que nosotros descuidamos, si no somos capaces de integrarlos de manera consciente en nuestro proceso formativo, pues se va a revertir a nosotros en ese aspecto social. Hay que tomarlo siempre en consideración. ¿Qué intervención podemos realizar? Y definitivamente las intervenciones psicopedagógicas y didácticas. En un primer momento, hay que ser conscientes del efecto boomerang y saber que hay un efecto de reciprocidad psicosocial y este efecto siempre se va a ver reflejado en el servicio que vamos nosotros también a obtener. La educación es un proceso dialéctico, se mueve en diferentes esferas y va hacia diferentes lugares, y aquí estamos todos los individuos inmersos en dicho proceso. En un segundo momento, hay que atender las necesidades integrales de aprendizaje del estudiante en función de su realidad social, nunca de una política educativa, nunca de un avance psicopedagógico, por muy superior que sea, por muy vanguardista que se presente. Hay que aprender a ver esa realidad educativa. Hay necesidades vitales, fundamentales en un alumno, como las habilidades comunicativas, como saber leer, como saber escribir, como saber hablar y como saber escuchar. Las lógico-proposicionales, las que tienen que ver con los procesos fundamentales de operaciones básicas fundamentales en matemáticas. Saber sumar, saber restar, saber multiplicar, saber dividir, saber potenciar, saber radicar, saber sacar porcentajes, son vitales para la vida común. Saber comportarse en sociedad, integrarse no con valores morales, sino con principios éticos. Recuerden que diferenció entre un valor moral y un principio ético. Por ejemplo, un musulmán de la religión musulmana puede tener sus propios valores morales, y lo que para él es válido y lo que para él tiene valor, pues lógicamente que para un cristianismo no lo tiene, y ambos tienen valores morales distintos. Sin en cambio, el principio ético siempre busca el bien para todos los seres humanos, independientemente de su credo político, social o cultural. En eso consiste los principios fundamentales del hombre, en la ética. Por eso nunca debemos de olvidarlos. En todos estos años hemos seguido con los mismos indicadores de aprovechamiento académico. Llevamos años, en el caso de México es muy claro, más de 17 años sin poder transformarlo. ¿A qué se debe? A que no le hemos dado lugar a esta necesidad formativa, a que siempre hay políticas centralizadas y que vienen de manera vertical y siempre se imponen. Eso nosotros tenemos que aprender a escindirlos. ¿Quiénes son los indicados para hacerlo esto? Nosotros como profesores, porque para eso estamos formados, para eso nos capacitamos, para eso nos vamos actualizando día con día, para poder siempre reflexionar nuestro quehacer educativo. Y tenemos que hacerlo de manera sistematizada, de tal forma que nosotros seamos capaces e indudablemente de crear una buena labor docente que nos lleve a nuevos procesos integradores. El efecto boomerang es reversible. Necesitamos reafirmar nuestro compromiso y labor docente en un alto nivel de responsabilidad profesional, pero sin perder nuestro principio de realidad educativa. Esto es básico y es fundamental. Les agradezco mucho su atención. Espero que el concepto de efecto boomerang o la relación del efecto boomerang les haya quedado lo más posiblemente claro.